Navegan por los mares del mundo sigilosamente en las penumbras, sirviendo a un único interés: llenar las arcas del Kremlin. Es la Dark Fleet, la flota fantasma, que permite a Rusia llevar su petróleo y productos derivados a cualquier país que quiera comprárselos, incluida nuestra moralmente intachable Unión Europea, que hace la vista gorda. Hablamos de una bomba de relojería que puede causar un destrozo medioambiental en nuestras costas, pero exactamente, ¿de cuántos barcos estamos hablando? ¿Cuántos barcos componen esta flota fantasma rusa? ¿Cómo funciona este oscuro entramado? ¿De verdad no hay manera de ponerle fin y evitar una catástrofe marítima? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, hoy para hablar de un tema muy poco conocido, muy polémico y con alguien que lo conoce al dedillo. Es Rafael Muñoz Abad, doctor en Marina Civil y codirector del Máster de Seguridad y Protección Marítima del Campus para la Seguridad y Defensa. ¿Lo he dicho bien? Perfecto, muy bien. Bueno, pues Rafael, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa para hablar un tema que a mí por lo menos me tiene muy preocupado. ¿Qué es eso de la Dark Fleet? Bueno, gracias por la invitación para comentar esto, ¿no? Ujú. Bueno, el fenómeno Dark Fleet como tal, también se utiliza la expresión Shadow Fleet, hace referencia un poco a la creación, a una mecánica que usa el Estado ruso para aglutinar flota, principalmente buques tanques, buques petroleros, ya sea para el transporte de crudo, petróleo, refinados o LNG, gas licuado natural. También hay otro tipo, bueno, graneleros, pero bueno, digamos que lo que es el grueso, el músculo de la Dark Fleet son buques tanques. Esto es yo lo llamo criatura marítima, ¿no? Es una especie de ente que nace a raíz de la invasión rusa de Ucrania, eh, para que Rusia dé salida a su principal exportación de recurso natural, que no deja de ser otro, sino como son los hidrocarburos. Algunos analistas navales consideran que no es un término nuevo, es decir, que ya es algo que venía haciendo Venezuela e Irán a menor escala, digamos que para esquivar, para burlar, para esquivar, ¿vale? Las sanciones internacionales a la hora de enviar crudo a países como Corea del Norte. Así que técnicamente no es algo nuevo, pero sí digamos que Rusia ha sido el principal actor y el que ha fomentado esta criatura marítima que llamamos como Dark Fleet, que no deja de ser un ente que aglutina flota comprada a armadores y que operan bajo el paraguas de Rusia como armador global. Es decir, no podemos hablar de un señor concreto con una dirección fiscal, un nombre y un apellido como armador, como dueño de los activos flotantes. Estos barcos están operados por intereses rusos a través de distintas herramientas administrativas, ya sea despachos de brokers, empresas creadas ex profeso para explotar esta flota, ¿no? El término Dark Fleet y Shadow Fleet hace referencia a que es una masa de buques que digamos que están fuera del foco de lo que se denomina, perdón, flota limpia o White Fleet, porque estar en una Dark Fleet supone estar fuera del paraguas de las grandes aseguradoras, de los P&I, que es Protection and Insurance Clubs, que son, bueno, Seguros, seguros, ¿no? sí, seguros marítimos reconocidos internacionalmente. No hay muchos, hay entre 10, 12, 13 aseguradoras. Estos barcos están fuera, es decir, operan bajo el paraguas de aseguradoras rusas que, bueno, son, digamos, una especie de incertidumbre a la hora de saber si realmente responderían en caso de un siniestro. Ujú. Así que, en síntesis, podemos hablar de una flota creada ex profeso para servir los intereses rusos, que no son otros, sino dar salida a sus exportaciones de crudo
no solo a Europa a través de India, como ya detallaremos, sino a terceros países como un vendedor global. Ujú. ¿Hay estimaciones o se puede saber más o menos de cuántos buques hablamos? ¿Cuántos buques pueden englobar esta Dark Fleet, esta No hay flota una oscura? cifra concreta como tal. Se estima que estamos en el año 2024, a finales del año 2023, es decir, hace un año en términos de estadística, bueno, una cifra aproximada, razonable, estaríamos hablando cerca ya de un millar, de un millón de buques tanques en Un sus millón, no, mil. Mil. ¿No? mil buques tanques, perdón, Ujú, en sus distintas versiones, lo cual es una cifra que se empieza a acercar peligrosamente a un 8 9 10% de la flota mundial de buques tanques. ujú. Entonces, es un dato a tener en cuenta. O sea, Mm, podemos decir que Rusia, digamos, ha jugado bien sus bazas y se ha buscado los resquicios legales o, sí. o alegales para poder seguir manteniendo el No, negocio. totalmente legales. Después, si quieres, explicamos cómo es la Sí, sí, mecánica, sí, sí. el Ujú, modelo piloto de cómo Rusia adquiere esta flota. Pero esa cifra estaría en torno a los 1000 buques ujú. tanques. Y bueno, es una cifra que es creciente, que es ¿Y hay creciente. algo que denomine, porque yo, por ejemplo, he leído que una cosa que suele ser bastante habitual es la avanzada edad de estos buques? ¿Hay algo que se puede decir como que es un denominador común de esta Sí, Dark Fleet? sí, sí, sí. A ver, hay de todo. Yo hago el seguimiento de manera personal de esta flota, sobre todo en la zona geográfica al sur de Península Ibérica, Canarias y un poco Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Y me he encontrado de todo. Me he encontrado con buques con un número IMO, el número IMO para que la audiencia, si no está muy familiarizada con esto, el número IMO es como el número del bastidor de un coche. Ujú, Es decir, es inalterable. Cuando un barco se construye y se bota, se le concede un número IMO. IMO es el acrónimo de International Maritime Organization, Organización Marítima Internacional en lengua castellana. Entonces ese número es para siempre. Es decir, el barco puede cambiar el nombre, el barco puede cambiar la bandera, el barco puede cambiarlo todo, pero el número IMO no. Eh, es la forma de seguir un poco el rastro. Denominadores comunes. Bueno, si tuviésemos que elegir un buque, un modelo piloto de lo que es un buque tanque Dark Fleet, sería un Aframax. Un Aframax es el término técnico para un petrolero que tiene una eslora, un largo, de unos 250, 275 metros. Ese sería el modelo de buque, un barco que puede llevar entre 500.000 y 750.000 barriles de crudo o de producto según la densidad de este. Y en torno a una edad entre 10 y 15 años. Claro, esta media tampoco la podemos tomar a rajatabla. Yo me he encontrado barcos con número IMO 99. Esos son barcos que apenas tienen 3 años. ajá. También me he encontrado con barcos que están rondando los 25 años, es decir, barcos con un número IMO con un 8 delante. Entonces, bueno, hay de todo. Entiendo que a más edad, más peligro. Claro, claro, evidentemente. Y sobre todo el tema del mantenimiento, es decir, un armador puede tener un buque tanque que tiene 20 años, pero si el barco ha tenido un buen mantenimiento, ha pasado todos los surveys, los vettings, ha pasado todas las inspecciones técnicas y el barco va cumpliendo y está en una aseguradora reconocida, bueno, pues es un barco que tiene cierta garantía. El problema de estos barcos es que una vez que son captados, salen de las aseguradoras internacionales, salen de los clubes de protección internacionales y de los registros y pasan a quedar bajo la esfera rusa y la administración que se ha creado ex profeso para servir a esta flota. Entonces, bueno, ahí hay poca certidumbre de que realmente haya un mantenimiento correcto. También estos barcos suelen pasar los vetting y los surveys o en casa en Rusia o en estados, digamos, que tienen una relación buena con Rusia, como puede ser India, como puede ser China. Es decir, un barco de estos posiblemente no va a pasar una inspección en Alemania o en Dinamarca porque a lo mejor no la pasa y
queda retenido. O incluso a lo mejor Entonces, que se pueda, digamos, comprar claro, esas revisiones. y no podemos etiquetar a Dark Fleet como, como lo que dice por ahí de Putin Rusty Bucket, ¿no? Los cubos oxidados de Putin, no. Hay barcos muy nuevos, perdón por la expresión, de paquete casi, ¿no? Con dos, Ujú. tres años, y luego barcos que tienen ya un tiempo. Yo creo que una cifra razonable es decir barcos que están entre 10 y 15 años, algunos ya al límite de su vida operativa o entrando al límite de su vida operativa y sobre todo amortizados, que esto es importante a la hora de cuando expliquemos, amortizados por sus armadores originales, es decir, no ya por la Dark Fleet. Y Ujú. esto es importante cuando expliquemos un poco cómo es la mecánica de cómo Rusia acude al mercado internacional de fletes y se hace con el control de estos buques. Vale. Antes de entrar con esa mecánica, hablabas de las banderas. Sí, Y yo siempre he escuchado, yo soy de una ciudad de mar, de banderas de conveniencia. sí. Todos estos que estamos hablando, estos buques, son de ese tipo de países que, bueno, digamos, A ver, pueden comprar o se pueden claro, manejar. vamos a ver una cosa. Hoy en día todo es banderas de conveniencia ya. La mayoría de los barcos, se puede decir que el 90% de la flota mundial navega con banderas de conveniencia. Panamá, Liberia, Islas Marshall, Malta. Hay muchas banderas de conveniencia. Hay banderas de conveniencia y banderas de conveniencia. Un barco que esté registrado en Panamá o en Malta no tiene por qué estar en ninguna lista negra porque cumple una serie de preceptos técnicos y administrativos. Pero estos barcos que adquiere Rusia, la inmensa mayoría, el grueso, están abanderados en Islas Marshall. Islas Marshall es un registro potente como bandera de conveniencia, pero no es un registro chatarra, cuidado. Es decir, no se puede demonizar al registro de Islas Marshall. Lo que sí está ocurriendo es que Rusia está creando lazos con países que no tienen ninguna tradición marítima, como puede ser Gabón, como puede ser Camerún, sitios surrealistas como puede ser Mongolia, Mongolia, el famoso mar de Mongolia, claro. claro, sitios surrealistas como puede ser Suazilandia, Suatini, ¿no? Ese pequeño país que está encerrado en Sudáfrica, que es una monarquía tribal absoluta, pues ahora es bandera de registro y tiene una administración marítima artificial, creada ex profeso por Rusia para abanderar los barcos allí. Todo legal, cuidado, ¿eh? Tú eres un armador y mañana tú puedes registrar tu barco en Suazilandia. Pagas un fee, pagas una cuota, se trata simplemente de pagar y Suazilandia te emite una serie de documentación en el cual todo está en orden y tú cumples con los altos estándares de calidad de la administración marítima de Suazilandia. Llamo Suazilandia, O Gabón, o Camerún, o Mongolia. Mongolia o Gabón y Camerún. Pero el tema de Gabón y Camerún es curioso, porque Gabón se ha convertido en un refugio administrativo Dark Fleet, con Emiratos Árabes Unidos de por medio. Es decir, es el registro que más crece. He creado tengo una lista de más de 50 buques tanque de gran porte, ya no Aframax, sino lo que se denomina ULCC, o VLCC, que es Very Large Crude Carrier, que son barcos que ya empiezan a estar en el límite de los 300 metros de eslora, todos abanderados en Gabón y en Camerún. Es decir, países que, bueno, que Rusia, digamos, ha tejido ahí su alianza. No es un secreto la envolvente que está haciendo Rusia en África Ujú, Occidental y en el África francófona a la Unión Europea, ¿no? Tejiendo su red de intereses. Pues el marítimo es uno de ellos. Es decir, Gabón es uno de los registros que más está creciendo. ujú. Ahora, el peor de todos, el que se lleva el colofón, es un sitio tan curioso y tan exótico como puede ser Islas Cook, que es un pseudoestado insular. ¿Dónde están las Islas Cook? Porque me pillas y... Las Islas Cook yo digo que es un pseudoestado insular porque administrativamente, bueno, depende mucho de Nueva Zelanda, está cerca y tal. Está por ahí, ¿no? Está por la zona de Claro, pero Oceanía. no deja de ser Vale. un entorno Commonwealth, es decir, es un país que una bandera que tiene la Union Jack en el cantón y Ajá. luego tiene allí pues, unas estrellitas y tal. Bueno, pues ese es el peor cubo de basura administrativo para registrar barcos. Eh, Se está convirtiendo en un registro creciente también solamente de Dark Fleet. ¿Por qué? Porque son estados que apenas tienen un marco legislativo
actúan como fideicomisos, como trustee de esta flota. Y cuando tú quieres acudir allí a pedir datos porque ha habido un accidente, ¿no? Ya hablaremos del tema medioambiental, que yo creo que es la primera derivada importante Ujú, de esto. Cuando tú quieres acudir a este sitio de países para buscar información, para decir, oiga, ¿quién está detrás de este activo flotante? ¿Quién es el armador de este buque tanque? Directamente te remiten Game of Matryoshka, te sí. remiten a un despacho en Bahamas. Bahamas, el despacho está representado por un señor en Islas Vírgenes, es decir, un lío, o directamente chocas con un muro de legislación de reserva de derecho Es secreto, ¿no? que tiene el país y se reserva el derecho de guardar el secreto bancario o de quién son los armadores de estos barcos, que ya sabemos que es un armador global, que es Rusia, es decir, no hay un nombre como tal. Ujú. O sea, es imposible seguirles prácticamente la pista. Es O sea, muy o te complicado vuelven loco y es o muy te dicen directamente que complicado. no. ¿Mm? Claro, sería muy complicado porque son estados que evolucionaron ya como paraíso fiscal offshore. Entonces su legislación es poca y está diseñada ex profeso para proteger la privacidad, la Ujú, intimidad del dueño del activo flotante, en este caso el barco, o el capital depositado ahí. ujú. Vale. Rafa, una pregunta que a mí me surge y que no entiendo muy bien. Cuando hablamos de estos grandes petroleros o tanques que ya tienen 15, 18 años, que están amortizados, como tú bien dices, Sí. puedo entender que el armador de turno lo venda para sacar unas perras extras, ¿vale? Y allí Detalle, tal. detalle bueno, sí. Pero, ¿qué lleva a un barco de 2 o 3 años, nuevo, como dices, con el lacito puesto, Sí. a meterse en una Dark Fleet? ¿Qué ganancias tiene? Porque Mira, es un barco que podría operar limpiamente. antes de responderte eso, con el tema de las banderas, Rusia tiene su flota estatal, Mm, derivada del pensamiento soviético de flota estatal para servir los intereses patrios, que es Sovcomflot, que siempre ha sido una naviera con cierto prestigio y navega bajo bandera rusa, es decir, hay barcos por ahí con bandera rusa de Sovcomflot. mm, Algunos los está sacando, los está abanderando en Gabón para poder colarse a cualquier puerto. Vale, lo que me preguntas, evidentemente, el arquetipo es ese barco que ya está amortizado, es decir, un barco que tiene 20 años, que sus armadores, generalmente griegos, pues ya están pensando en deshacerse de él. Es un barco que, como digo yo, siempre ya tiene sombrilla y tumbona adjudicado en la playa de Chittagong, en Bangladesh o en Pakistán, para ser desguazado y vendido como peso bruto de metal. Es decir, el armador puede obtener por él 600, 700 mil, 800 mil dólares. Sin embargo, estos barcos se ponen en el mercado porque los armadores, principalmente griegos, que son grandes tenedores de flota, no banderas, pero sí dueños de barcos, ujú. saben que Rusia compra. Entonces, estos barcos, yo invito a la gente que entre en Google, que ponga Tankers for Sale y te encuentras al precio, 33, 34 millones de dólares, depende del modelo. Es decir, son barcos que ya han sido amortizados, que su vida útil murió, que han dado todo tipo de beneficios y ahora el extra es, la guerra siempre tiene una necesidad, ¿no? Entonces, son partes ortodoxas que están condenadas a entenderse De griegos. griegos ortodoxos, rusos ortodoxos. Y después, si quiero, detallamos cómo es la mecánica Sí, sí, con ahora vamos luego. Después de ronda entra estos esto. barcos. Bueno, pues claro, alguien que lo va a llevar a la chatarra y de repente aparece un comprador, un broker que está representando a alguien y dice, mira, en 30 millones de dólares se arregla esto, pues vale. Pero un barco nuevo, como tú dices, un barco que se ha botado, que tiene 2, 3 años, que está iniciando su vida comercial, que todavía no ha sido amortizado, bueno, pues estamos en la misma situación. Rusia tiene su red de brokers, de fideicomisos, de intermediarios que buscan flota y, bueno, O sea, si, pagan más, simplemente pagan más. si la oferta convence al armador, está en su posición de pedir, evidentemente. Ya, pero entiendo que si tú me estás diciendo que por un barco amortizado están pidiendo 30 Sí, millones de dólares, por un barco nuevo tienen que estar pagando una barbaridad. pues
no sé exactamente la cifra. Las cifras de construcción, por ejemplo, de Samsung, de Hyundai, Mitsubishi, Daewoo, que son astilleros globales en Corea, Japón, en Oriente, que es donde se hacen estos barcos, estamos hablando 170, 180, 200 millones de dólares en bruto, en casco. Entonces, bueno, todo eso es cuestión de que lo negocien, lo cual está generando una derivada que es nueva de la Dark Fleet, que en programas anteriores yo no había comentado porque me vengo dando cuenta en los últimos meses. Es decir, para aquí el fenómeno Dark Fleet, va a parar con vamos a suponer que se llega a un armisticio, a una paz en Ucrania, se levantan las sanciones, va a parar la Dark Fleet, va a parar Rusia de acumular flota, porque a lo mejor es una jugada estratégica de Rusia, como, ya no solo como Rusia, como un estado global, sino como parte del conglomerado BRICS, que es una cosa que nos está comentando. Entre Rusia y China ya empiezan a monopolizar cifras cercanas al 20% de la flota mundial, que es una cosa seria. Entonces, bueno, quien tiene los barcos tiene el negocio marítimo. El O sea, término que sea talas. una estrategia a largo plazo para Claro, una intentar estrategia, ser... crear una talasocracia de poder marítimo. No Ujú, de poder naval, porque el poder naval es el peso de tu armada y el poder marítimo es el peso de tu flota mercante. Pero si tú tienes un país, si tú eres un país que tienes recursos naturales, tienes mano de obra y tienes cómo exportarlo, ya tienes tres ases en ujú, la manga. Entonces, eso es una cosa que está por ver si es una jugada calculada a largo plazo o es un fenómeno que vino simplemente para sacar mi crudo al mercado. No ujú. sé si te Sí, respondo sí, con... sí, no, no. Vale, y ahora sí, cuenta un poquito cómo funciona este sistema. Es decir, yo, Rusia, necesito petroleros. ¿Y a quién acudo? Voy yo directamente a los armadores griegos, le digo, oye, señores griegos, Yannakis y similares, necesito cuatro petroleros, ¿a cuánto me los dais? O me voy a sociedades pantallas a través de Exacto, la gran exacto, lavadora de dinero que es Londres exacto. y de ahí manejo. ¿Cómo A funciona? ver, Rusia no compra los barcos como tal, es decir, el gobierno ruso no hace una oferta a Ulises Shipping Corporation del Pireo para comprarle cuatro Aframax que tiene ahí. No. Es decir, para Rusia trabajan, hay una serie de intermediarios, lo que en el mundo marítimo se llama brokers, fideicomisos, despachos de representación, que son los que hacen de intermediario entre el gobierno ruso o los intereses rusos y un armador concreto. Claro, este intermediario se lleva una Comisión. comisión. Estamos hablando de comisiones en torno a 250.000, 300.000 dólares por cada venta, es decir, Un un pellizquito. 1%. Claro, y esta cuerda nos lleva a ese sitio con moral de geometría variable llamado Distrito Financiero de Londres o City of London, ¿no? Ujú. Que ya el propio Parlamento. Londongrado, como muchos llaman. ¿Mm? Bueno, eso me lo apunto, ¿eh? Sí, sí, no, Que, no, se le llama Londongrado por eso, por vale, la influencia que tienen los oligarcas rusos lavando el dinero en la City. ya el propio gobierno y el Parlamento británico le ha dicho a las casas de brokers y de intermediarios británicos, le dicen, mire, es que usted está actuando de una forma poco ética, enriqueciéndose como intermediario entre Rusia, que es un país que tiene sanciones, y los armadores griegos. Y algún broker le ha dicho, y usted le recuerdo que tiene participación en mi casa de acciones, ¿no? Es decir, Los tiene un poco así, nos llega, cogidos por los... nos llega por aquí a todos, ¿no? Ujú, La moral y sobre todo a Europa con esto. Entonces, el barco se ofrece a un interés ruso, porque Rusia compra barcos, adquiere flota de distinta manera, a lo mejor comprándolo, a lo mejor fletándolo por tiempo, pagando por tiempo por el viaje, o a lo mejor teniéndolo en una serie, en una participación. Pero de alguna manera el buque queda bajo el interés, bajo la operatividad de las exportaciones rusas. Entonces, bueno, esto se hace, grosso modo. No puedo decir que sea así al 100% porque no hay detalles de estas bueno, operaciones, más o menos, pero ¿no? en el mundo marítimo es cómo funciona esto. Es decir, el barco es ofrecido a intereses rusos, el barco adecuado, un buque tanque, se estipula un precio
Todo esto se hace a través de paraísos fiscales, evidentemente. Ya la propia City of London es un paraíso fiscal dentro Ujú. de la propia fiscalidad del Reino Unido. Pero aquí hay estados que mueven esto, como Dubái, por ejemplo. Dubái es otra conexión importante donde se hacen los pagos, las transacciones. Y luego tenemos todo este conglomerado de estados satélites que funcionan alrededor de esto, como es Gabón, como es Camerún. eh, Cuidado que hay mucho Dark Fleet abanderado en Grecia y Chipre, que son estados de Unión Europea, que no lo queremos ver. Ujú. Bermuda, que no es un estado, pero no deja de ser un paraíso fiscal, y las Vírgenes, y las Caimán, Bahamas, Barbados, es decir, nada nuevo bajo el cielo del negocio offshore y de la economía offshore. Ujú. El intermediario se lleva su comisión y el buque ya queda bajo influencia rusa. Lo Con la, primero que hace con Rusia, la bandera que sea, claro, pero lo con... primero que hace Rusia es ese barco que antes se llamaba City of Liverpool, por ejemplo, y tenía bandera de Panamá. Bueno, lo primero que va a hacer Rusia normalmente es, en un periodo de un año, cambiarle el nombre varias veces para que, digamos, confundir un poco a los servidores de tráfico y tal, cambiarle el nombre. Cambiarle la bandera, lógicamente, es decir, yo he visto barcos que en el transcurso de un año han tenido dos nombres y han pasado por Eso tres se puede hacer, banderas. se puede cambiar Sí, sí, cuantas sí, veces quieras. eso es una cuestión administrativa, claro, no hay problema ninguno. Lo que no puedes cambiar es el número IMO. Sí, el Y mismo, es pero bueno, la bandera y el es nombre, la pues lo que te forma apetezca. es la forma de seguirle el rastro. Entonces, se le cambia el nombre, se le cambia la bandera y ya empieza a operar. Ya empieza a operar para intereses rusos, ya empieza a cargar crudo pues, en los puertos del Báltico, ya sea en Primorsk, en Ust-Luga, San Petersburgo, donde sea, o en el Ártico, en los puertos del norte, Arcángel y Murmansk principalmente. Y ya forma parte del Shadow Fleet. Evidentemente el barco sale de la sociedad clasificadora en la que estaba. Las sociedades clasificadoras son entes que emiten un certificado en el cual respaldan que el barco está en una condición de navegabilidad óptima, que el barco cumple con todo lo que la Organización Marítima Internacional requiere en cuanto a comunicaciones, en cuanto a equipamiento para la seguridad humana de la vida en la mar, en cuanto a consistencia estructural, es decir, que el barco tiene un certificado de navegabilidad. El barco pasa a formar parte, normalmente, ¿no?, de una sociedad clasificadora ya rusa, que ahí averigua tú, y pasa a formar parte de un insurance club ruso. Es decir, Que vete a saber tú también. claro, a lo mejor el buque estaba en el Joyce o en el Norske Veritas o en la Rina italiana, es decir, sociedades internacionales reconocidas, y estaba asegurado en un P&I Club también reconocido. Bueno, pues ya pasa al mundo administrativo ruso. Ujú. Entonces, claro, ya averiguar lo que pasa ahí es complicado. Lógicamente, los rusos no son tan tontos de poner su bandera rusa en el barco, porque el barco no podría entrar a puertos, por ejemplo, de Unión Europea por las sanciones. El barco se abandera en estos sitios que hemos dicho. La Unión Europea sabe perfectamente, o quiero yo saber que sabe, y España lo incluyo. Yo quiero pensar que aquí hay una inteligencia naval que se dedica a hacer seguimiento de esto y sabe perfectamente que el buque Velos Diamantis, bandera de Islas Marshall, antes era ex Justice Victoria, bandera tal, 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 que tiene bandera de Islas Marshall, pero Rusia opera detrás de ese buque, Ujú. descargando petróleo o refinados en el puerto de Algeciras, o de Las Palmas, o de Santa Cruz de Tenerife. Claro, ¿se le puede negar la entrada a este barco con el derecho marítimo internacional en la mano? No, Vale. porque la nacional... Vamos a dejar el tema del derecho para el final y los peligros que tiene esto. Pero otra duda que tengo yo, y para que expliques si más o menos a los que no tenemos mucha idea como yo, ¿cuáles son las rutas? ¿Qué siguen? Vale, Hay algunas rutas que siguen los barcos? ¿Hay algunos? ¿Cómo sí. es? A ver, ahora mismo, digamos que el mayor receptor de crudo ruso está siendo India.
claro, acudimos a la geografía y vemos que si yo quiero llevar petróleo desde Primorsk en el mar Báltico o desde Murmansk en el Ártico, el camino más corto es a través del estrecho de Gibraltar, Mediterráneo, Canal de Suez, Bab el-Mandeb, Golfo de Adén y ya voy a la India. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el lío este con los hutíes en el Mar Rojo y claro, y su mala puntería, ¿no? Por el fanatismo, porque ellos ya no distinguen el barco. Les lleva un barco a tira por él. Barco, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, Rusia dice, bueno, yo no me voy a arriesgar a perder mi barco aquí porque estos señores en un esquif, locos de María somalí, con un RPG me abran un boquete en el costado y me generen una pérdida de 1 millón de barriles de crudo porque la marea negra a Rusia le da igual. O sea, lo que le importa es El el dinero. entonces, ¿qué ocurre con esto? Nos queda la tradición, el romanticismo de doblar el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Es decir, el tráfico se está desviando, el tráfico que baja sale del Báltico, Mar del Norte, Canal de la Mancha, baja paralelo a la costa de Portugal con rumbo sur, atraviesa Canarias, bordea toda la fachada atlántica de África, bordea Cabo de Buena Esperanza, ¡pum! Y de ahí a la India. Eso significa que un viaje que podía durar 15 días, se nos pone en 26, 25, 28, 29 días, depende del tipo de barco, de la velocidad y de las condiciones meteorológicas. ¿Vale? Ahora mismo, digamos que el flujo principal de Dark Fleet tiene dos rutas. Cuando se va a la India y a China, está la mayoría pasando entre las Islas Canarias y doblando el Cabo de Buena Esperanza. El flujo que va a Turquía lo hace a través del estrecho de Gibraltar. Yo veo alguno que entra por el canal de Suez y te ríes, ¿no? Porque en la plataforma pone All Crew Russian, como para que si los hutíes lo Sí, ven como de miedo. O te pone Armed Guys on Board, o sea, gente armada a bordo, ¿no? Bueno, podríamos decir de manera general que el tráfico está bajando por el cabo de ujú. Buena Esperanza. Eso significa que el flujo del Dark Fleet pasa entre las Islas Canarias, entre Y me los. imagino cuando hablas que va a la India, también sale de la India y vuelve con producto refinado. Exactamente, exactamente. Es decir, el flujo está pasando entre los dispositivos de separación de tráfico que están en aguas internacionales, entre Tenerife y Gran Canaria y Fuerteventura, perfectamente legal. Mare Liberum, libre navegación, no se puede impedir. Y luego tenemos el viaje de retorno. ¿Qué ocurre con esto? Esto es simpático, ¿no? Porque el viaje de ida es crudo, petróleo. Este petróleo se refina en India. Y cuando un petróleo se refina y se convierte en gasolina, en queroseno, en diésel, en Jet A1, en lo que sea, ya legalmente, jurídicamente es otro producto. Es decir, ya ha perdido el origen ruso. Ahora es un producto indio. Ahora resulta que India se ha convertido en un gran exportador de gasolina. Es decir, la otra lectura es que Europa está comprando el crudo ruso refinado por India. India le compra el crudo a Rusia y India se lo revende a Europa en forma de gasolina. Eh, por esto, La hipocresía europea. por esto me he metido yo en algún lío, es decir, moralmente Europa se siente mejor así, limpia su moral porque le está comprando el combustible a la India, que no a Rusia. Bueno, si lo queremos ver así, vale, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero la realidad es que Europa necesita la energía rusa, necesita el crudo ruso, energéticamente se ha pegado un tiro en el pie con las sanciones, otras cosas que sean justas, que son justas porque, bueno, no vamos a entrar en ese lío, Una cosa pero es la ética y otra cosa es el negocio. claro, claro, dice, no, yo pongo unas sanciones a Rusia, sí, oiga, pero es que usted le está comprando el combustible refinado a través de terceros, de India y en menor medida de Turquía, que Turquía, como siempre, es ese actor que juega sus cartas para un lado y para el otro. Y lo que hablábamos el otro día fuera de micrófono, es lógico que cada país juegue sus cartas y mire sus intereses.
Al final la India está sacando mucho dinero también. Muchísimo. Ahora mismo India está en cifras récord de exportación de refinado, cuando India no es un productor de petróleo ni un gran exportador, pero lo hace a través de Rusia. Claro, India es aliado tradicional, siempre ha sido un país con buenas relaciones con Moscú, ya lo era con la URSS, lo es Bueno, ahora de con... hecho, Rafa, en el momento de grabar este vídeo, el presidente indio está en Rusia, está en Kazán, en la cumbre de los BRICS. ¿Mm? Claro, y forma parte de los Y BRICS, forma India, parte de los BRICS, evidentemente. efectivamente. Entonces, bueno, O sea que aquí, es lo que te comentaba antes. Estamos como en una especie de momento de asentamiento de piezas BRICS, con una guerra de por medio, con sanciones y tal, pero los que nos dedicamos un poco a esto empiezas a ver que se van destapando cosas. Es decir, ahí están los BRICS, Brasil también, que no es un gran tenedor de flota, pero es un exportador razonablemente importante de materias primas y tiene mucho petróleo. Está India, de China, ¿qué vamos a decir? Bueno, sobra decir nada. pero quizá China más lo utiliza para consumo interno, o sea, lo que recibe lo utilizan ellos o también lo reexporta. No, China consume, China no tiene la cifra récord de exportación a Europa que tiene India. Ujú. O sea, se lo consumen, lo necesitan ellos para su crecimiento. Sí, sí. Vale. Y ahora, entonces entiendo que las autoridades europeas lo que hacen es, pues cierran los ojos, cogen, cogen aire, cierran que entre, que entre. Que entre, Y así tenemos a la gente contenta porque tenemos gasolina barata. claro. Bueno, barata. Bueno, barata, o sea, no tenemos los picos que tuvimos Vale. hace unos Sí, cuantos no, años, ¿no? es así, es decir, la gente que sea consciente que gran parte, que cuando tú vas a una gasolinera a repostar, Imagino que de estas compañías pequeñas, extrañas, low cost. sí, mucha gasolina viene de India y tiene de origen ruso. O sea, yo que hago un seguimiento de manera personal, en casa, con mis medios, todo como un poquito artesanal y veo no, por conocimiento, porque estudié esto, pues sabes lo que tienes que buscar y se te acaba desarrollando un ojo clínico, ¿no? Para, uy, este barco. Vale, te ve un barco de producto, es decir, no un barco que lleva petróleo, sino que ya trae los refinados, que viene de India y te atracan en un puerto europeo, bueno, blanco y en botella, o sea, Y no se puede hacer nada. no, no, porque esos barcos, un barco que tenga lo que te comentaba antes, un barco que tenga bandera de Islas Marshall o de Islas Cook o de Gabón o de Camerún, que es pues, bastante sospechoso de ser un dark fleet, no es un barco ruso legalmente. Es decir, la nacionalidad del barco la define su bandera, no el pasaporte de su armador. Ujú. Si detrás de esos barcos está el interés global ruso, la Unión Europea lo sabe, Washington lo sabe. O sea, sabe todo el mundo. Pero claro, el barco es hacerse un poco trampas al solitario, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Creo Es que esa como, tengo sanciones, pero le he dejado un agujero así en la puerta de claro, atrás para que entre por ahí. claro, por eso digo, bueno, aquí se pusieron sanciones a Rusia con el objetivo de que hubiera una línea roja con el precio del barril de crudo y que no ganara por encima de ese dinero. Pero la realidad es que el crecimiento de la dark fleet, de la demanda de petróleo, porque yo que ya tengo una edad, llevo escuchando desde el colegio que se iba a acabar el petróleo, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo tuve una profesora que ya era un poquito así, salvemos el mundo, ¿no? Y me decía, no, el petróleo se va a acabar dentro de 20 años y tal. Realmente lo que sería efectivo es que el petróleo bajase de precio, punto pelota. Claro, claro. Entonces, este negocio va a continuar. Y cuidado porque la Unión Europea, bueno, Rusia le dice, mire, si no se lo vendo a usted, compradores no me faltan. Bueno, y tú mismo has dicho que es propia Grecia y Malta son grandes responsables de toda esta Dark Fleet. Claro, a Y ver, son, Malta, Chipre, que son dos banderas importantes de conveniencia, donde puede haber barcos de la Dark Fleet. Es que no lo cuando yo digo que hay un prototipo de Dark Fleet, bueno, pues tiene bastantes posibilidades de serlo. A lo mejor después resulta que no es, ya, ya, ya. pero hay posibilidades serias que sí. Es decir, yo estoy seguro que de 10 barcos sospechosos que yo tengo una lista, 5 son Darkfleet, siempre tienes algunos dudosos y tal. Claro, ¿puede haber Darkfleet abanderados en Malta? Sí. ¿Puede haber Darkfleet abanderados en Chipre?
Sí, pero aquí en Luxemburgo, que es una bandera curiosa también, ya que hablamos de moral, de la exquisita Ujú. moral europea, ¿no? Bueno, pues hay que preguntarle a la Unión Europea y decirle, oiga, averigüe usted a ver por qué usted tiene banderas de conveniencia dentro del, perdón por repetir el término, de la exquisitez operativa y la gran y la pulcra moral de la Unión Europea a la hora de operar y usted tiene aquí miembros que son banderas de conveniencia importantes y se le están metiendo aquí Darkfield. Bueno, Ujú. pues necesita combustible, bueno, pues ya está, ya lo sabemos, no pasa nada, se trata de aceptarlo. Sí, sí, de tenerlo claro y cuando vamos a repostar, pues ahí Claro, está. pero que después no te cuenten historias y se rasguen las vestiduras con las sanciones, cuando salen en la clase política lamentable que tenemos, ¿no? Mira, bueno, yo creo que esto a la clase política le queda muy grande de todas formas. Ujú. Cuando has hablado, y lo has dicho varias veces, el mar es libre. Tú puedes transitar por el mar. Y Mare Liberum, claro. Eso. Eh, Quizá, y creo que todos los que, aunque no conozcamos este tema, nos damos cuenta porque si estamos hablando de buques, digamos, antiguos, cascaos, por así decirlo, a todos nos viene en la cabeza. Además, has hecho quiero decir que Rafa ha escrito un pequeño relato sobre una posibilidad de un accidente. Yo no lo he leído entero, he leído solo una parte, pero me estaba recordando tanto al Prestige y había cosas así Sí, claro, todo el mundo tiene en mente esos hilillos de chapapote que dijo aquel, ¿no? y Eh, sublime claro, aquello. la posibilidad de que exista un accidente que cause un cataclismo, una catástrofe medioambiental con este tipo de barcos, porque imagino que estos tipos de barcos también muchas veces intentarán estar un poco en la sombra, incluso de comunicaciones, que no se sepa dónde Sí, están, ¿no? ahí has tocado un tema delicado, es decir, se sabe que forma parte de la operatividad y cuando digo parte de la operatividad de la Dark Fleet, yo he detectado casos de buques tanques parados en alta mar, esperando. Lo que se llama en el argot náutico waiting for orders, es decir, el control de tráfico le pregunta, oiga, ¿cuál es su siguiente puerto? Lo que sea, for orders. For orders significa Que que están mi bro esperando, está ¿no? buscando a dónde dejar la carga. Ujú. Entonces, ya se sabe que hay incidentes de spoofing. Spoofing es un término que hace referencia a la suplantación de identidad. Es decir, un buque emite una señal ICE. ICE es un acrónimo que significa Automatic Identification System, en el cual el buque, en un monitor que tú tengas en tu casa o una aplicación y en otros barcos, evidentemente, sale un triangulito con el color rojo que lo identifica como petrolero, como buque tanque, y si tú pinchas en ese triangulito, te sale el nombre del barco, el indicativo de llamada, la bandera, datos generales, Ujú. y la latitud y la longitud. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo, o una de las técnicas, una de las características de Dark Fleet es el spoofing, es decir, corromper esa señal para que mi barco aparezca en otra posición distinta a la que está. Es decir, el barco tiene una latitud y una longitud física, de ahí es inamovible, esto no es el experimento de Filadelfia, ¿no? Pero digamos que en un tercer servidor que tú estás mirando, el barco sale en una posición que no tiene nada que ver con la que realmente está. Detrás de esto se sospecha, o se cree ya, que hay operaciones de ship to ship, es decir, dos barcos que se abarloan para transbordarse carga uno a otro en alta mar, en aguas internacionales, lo cual es una práctica bastante arriesgada, que normalmente se suele hacer al abrigo de puerto o atracado, porque bueno, puede haber un accidente y la consiguiente marea negra o vertido o contaminación del medio por hidrocarburos, ¿no? Entonces estas operaciones ship to ship se destaparon al norte de Ceuta hace tiempo. Se sabe que se han hecho al sur de Grecia. Y hay un hotspot que es tremendo, que yo a la gente le recomiendo que lo mire, que es al este de la isla de Malta. Hay una zona ahí que se llama el Hearts Bank, por fuera de las 12 millas jurisdiccionales de Malta. Ahí siempre hay una concentración tremenda de buques tanque y ahí se sabe que se hace transbordo. Y el otro sitio fuerte es al sur del mar de China
enfrente de la costa de Malasia. De hecho, ya ha habido algún incidente de vertidos, porque todo esto se recoge por vía satélite, ¿no? Es decir, todo eso se está mirando y son plataformas libres. La gente puede entrar en Sky Truth, por ejemplo, La Verdad es del Cielo, y hacer o en el Copernicus de la Unión Europea, perdón, de la Agencia Marítima, de la Agencia Espacial Europea. Y si conoces un poco el tema, sabes dónde buscar y sabes un poco Identificar quién está ahí o más o menos quién puede ser, identificar ¿no? la foto, sacar información. Pero además de... Entonces, dime. detrás de la Dark Fleet está este tipo de Entiendo que no solo es peligroso por el tema de un derrame, sí. sino que puede ser peligroso por el tema de un choque entre buques. ¿Sí? Si yo estoy, no me imagino que Claro, claro, claro. si tú me estás marcando esta posición y yo voy para, digamos, para la dirección contraria porque te veo ahí, me puedo encontrar contigo de morros. Una noche que hace mal tiempo, que estás ahí, una niebla, lo que sea, ¿no? Hay gente que me dice a mí, yo que soy ex marino, por respeto a la gente que sigue navegando, digo, ¿cómo se pueden chocar dos barcos en la mar? Pues bueno, pues hay colisiones Bueno, en la... imagino que si estás en medio de un temporal, con nieblas y con unas Pero olas de no sé qué. mira, el principal riesgo con esto es medioambiental. Ujú, Es decir, que producto de un golpe de mar falten las líneas, los manifolds, las conexiones. En los barcos no hay mangueras, se dice líneas o conexiones, y tengas un vertido a la mar. ujú, A día de hoy no ha habido ningún accidente serio de Dark Fleet. Todos los días hay centinazos, todos los días hay pequeños derrames, pero no ha habido nada gordo. Cuando algo gordo me refiero a un tema, un Exxon Valdez, un ujú, Prestige, un Marejeo, o sea, algo que te abre el telediario y manda el gobierno al retrete, o sea, algo serio, ¿no? No lo ha habido, esperemos que no. Pero no cabe duda que estas prácticas son, bueno, pues puerta abierta o un riesgo potencial de que pueda ocurrir. Y claro, esto nos coloca en la antesala de qué pasa o qué pasaría si hubiera un accidente de Dark Fleet. El, no sé, ¿quieres que continúe con sí, sí, esto? sí, 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 Vale. continúa. A día Yo de hoy, me está encantando, o sea, yo estoy vale, aprendiendo un montón. a día de hoy el único país que digamos que continuamente está machacando con esto y diciendo, cuidado que nos la estamos jugando, que es un riesgo serio, el único país es Dinamarca. ¿Por qué? Porque claro, viendo la geografía de Dinamarca, ahí hay un cuello de botella que se llama el Kattegat, el sistema de estrechos daneses suecos, y por ahí sale. Yo invito a la gente a que entre en Marine Traffic o Vessel Finder, este tipo de plataformas libres online que siguen el tráfico de petroleros y ve el flujo incesante de buques tanques procedentes de puertos rusos del Báltico cargados de petróleo. Estamos hablando de pasos angostos, que apenas tienen una milla de ancho, una milla 1852 metros, de sitios con poco fondo, con poco calado, es decir, de sitios complicados para navegar, con mucha densidad de tráfico, como tú decías, con mala visibilidad, ahí el Mar del Norte, el El Mar sitio Báltico. ideal para que se produzca un desastre. Claro, hay una serie ahí de premisas que te dicen camino al desastre, ¿no? Entonces Dinamarca pues está continuamente con esto. Claro, Dinamarca no puede cerrar el acceso al Báltico porque hay una cosa que se llama libre navegación, estrechos internacionales y bueno, una serie de preceptos del derecho marítimo que serían muy extensos de explicar aquí, pero Dinamarca no puede y tampoco Dinamarca es un país que tenga un peso en el mar. Dinamarca no es Estados Unidos, Dinamarca no Ujú, es, bueno, principalmente Estados Unidos, que es la mayor talasocracia que hay, ¿no? Eso es un término importante. Yo creo que Rusia está generando una pequeña talasocracia con este tema de la... Pero bueno, retomando el tema medioambiental de un accidente, eh, no hay nada que impacte más que un petrolero abriendo el telediario escupiendo crudo a una playa, ¿no? y aquí estamos hablando de Dinamarca, ¿vale? De acuerdo. Pero es que por lo que me estás contando, España es un potencial Claro, receptor de marea claro, claro. negra. Claro, Estamos hablando de Gibraltar y y Canarias, Canarias. y O sea, dos Canarias. puntos, por lo menos, donde pasa. Claro, claro.
Aquí yo, por ejemplo, con estas plataformas, con Marine Traffic, Vessel Finder y tal, Vessel Tracker también, yo tengo una media de 4, 5, 6 buques semanales. En algún día he llegado a contar 4. Entonces, bueno, la media va variando, pero es un goteo constante, es decir, hay un tráfico constante. Esto no es un fenómeno puntual. Yo en mi cuenta de Twitter ahí llevo ahí una especie de minuto y resultado, ¿no? Una Sí, especie sí, la recomiendo, ¿eh? de carrusel deportivo, Sí, sí. perdón, de lo que va bajando y de lo que va subiendo, con fotos sacadas de las bases de datos y con un pequeño texto y realizando una labor humilde, informativa No, sobre. pero sí, de verdad, sí os entiendo. Yo quiero reconocer que yo no conocía hasta que yo hablé de ese tema de la Dark Fleet y en Twitter me dieron su recomendación y es impresionante, de verdad os digo, impresionante. Luego os pondré el Twitter Gracias. de Rafa. Es impresionante la exactitud, los detalles que da de cada carguero, de cada barco y te das cuenta de que o sea, es impresionante la cantidad de tráfico que pasa por nuestras Sí, yo te aguas. digo, yo empecé a hacer esto pues a principios de año. Ujú, Tengo una libreta ya con más de 500 nombres ujú. que repetir y algunos ya sueño con ellos, me sé los nombres Sí, de sale el pitido, memoria, claro. lo veo y digo, mira, lo vi bajando y lo veo de vuelta, procedente de India. Vale. Y luego además yo vivo en un sitio alto y tengo ahí colocado una especie de muy buenos Es prismáticos. el vigilante de Y si los... la meteorología es buena, lo veo pasar. Vale. Eh, aquí nos damos unas risas, pero el tema es muy serio. No, te va a ser. El tema es serio. Vale, entonces, digamos que en el mar no se puede hacer nada. ¿Se podría hacer algo cuando vienen a dejar la carga? Es decir, cuando Vale, entra un carguero que tú sabes claro, qué tal y lo ves, no por la bandera, sino por el estado en el que está el barco de claro, corroído, exactamente. de viejo, de tal. Exactamente, por ahí sí, es decir, por ahí el buque entra porque no es ruso, el buque tiene bandera de De Togo, Gabón. Ujú, claro. es otro registro surrealista, Togo, ¿no? Pues el buque tiene bandera de Togo o de Sierra Leona y, y se le somete a una inspección que las autoridades marítimas españolas, la Capitanía Marítima del país de turno, de la Unión Europea, le hace una inspección y si considera que el buque tiene una serie de deficiencias, se le retiene y hasta que no la solvente no puede salir. No puede estar para otra vez, ¿no? Claro, pero retenerlo como tal, porque no, usted está trabajando para Rusia, pero que, mire, yo tengo aquí una carta de No, no, importación. pero yo no digo, yo no me refiero a Yo eso. tengo una carta de importación de una petrolera española. Sí. Pero me ¿Entiendes? refiero. Sí, sí, no, o sea, la ley, la trampa está hecha, eso no se puede, no sé. Pero me refiero, ¿se ha dado algún caso de que las autoridades digan, no, este barco no sale? Pues mira, yo no lo sé si se ha dado algún caso, porque eso queda en el secreto de sumario de las capitanías marítimas. Es decir, cuando la capitanía marítima Pero retiene veríamos acumularse de Retiene un barcos. buque, normalmente un barco de estos cuando llega, pues suele estar, descarga y hace búnker, consumo y tal, 24 o 36 horas, claro. Sería verlo y decir, este barco lleva aquí ya varios días, a lo mejor está retenido porque le han encontrado alguna deficiencia técnica que tiene que solventar para salir. El tema del búnker es curioso, ¿eh? El tema del búnker es otro tema. Explícate, porque yo búnker lo Vale. asocio El al señor búnker es un término, al un señor del término, Kremlin. vale, pues búnker con K. Búnker es un término en el argot náutico que hace referencia a cuando un buque hace escala en un puerto, ya sea que atraca o fondea en el fondeadero, y lo hace para tomar combustible, para tomar agua, pertrechos en general, una escala técnica, ¿no? Para Ujú. pertrecharse, y eso lleva incluido el combustible. El puerto de Las Palmas es la muletilla es muletilla de Dark Fleet, pero es muletilla legal, es decir, las empresas que sirven búnker, las empresas que sirven los consignatarios, las agencias de buques que consignan estos buques y les venden sus pertrechos, pues ya sea alimentos, repuestos, combustible, agua, cualquier cosa que te puedas imaginar, una tele, un televisor que se rompe, todo Los lo que hace falta cigarrillos.
¿no? están haciendo un cash salvaje, porque esto es continuamente. Es decir, Las Palmas, como principal puerto de Canarias, está Santa Cruz, pero es un puerto menor en comparación con Las Palmas. eh, Está en una situación estratégica, es decir, un barco que salga de Arcángel en Rusia y que vaya para India, te va a hacer una escala natural, o te la hacen Las Palmas, o te la hacen Ciudad del Cabo, o en Durban, pero normalmente las están haciendo en Las Palmas, este tipo de barcos sospechoso de ser un dark fleet. Una escala legal, insisto, porque es un barco que no es ruso, entre comillas, fondea, hace su cuenta de escala, el consignatario le presta un servicio legalmente, el armador paga, el armador global ruso, volvemos, que la gente se quede con esa idea, que no se quede tú y yo en un despacho en Rusia. Sí, tú y yo en un despacho en Rusia, pero una hidra Y con muchos brazos que va llegando a todo donde necesitas. exactamente, Necesitas dinero aquí, te exactamente. mando aquí, necesitas aquí. Claro, exactamente. Entonces, eso está perfectamente al día. Y insisto, es legal. Otra cosa, como tú muy bien dijiste, es la moralidad y la ética que queramos mirar Mm. para otro lado. Es decir, la Dark Fleet le está viniendo muy bien al negocio portuario. Y para terminar, Rafa, yo te escucho y veo el panorama Tenemos más negro, más negro que el crudo. el término, ¿qué pasaría en caso de un accidente? Eh, Es- ¿Qué eso, pasaría? Eso es interesante, es decir, si hay un accidente con uno de estos barcos, hay una máxima en el negocio marítimo que significa quien contamina paga. Ujú. Y el que contamina es el armador, el dueño del barco. No es el receptor de la carga ni el dueño de la carga. El que contamina es el dueño del activo flotante, el armador, el ship owner. Entonces el Estado le va a reclamar al armador, mire, usted tiene que indemnizar y es responsable de la descontaminación de esta costa, de esta área, y tiene que hacerse cargo de esto. Normalmente, en un país como todos los países de la Unión Europea, incluido España, tienen sus agencias de seguridad marítima. En el caso de España funciona excelentemente. Hay medios, hay profesionales, hay una estructura clara, pero claro, la contaminación hay que recogerla. ¿El país ribereño se haría cargo de esa contaminación con su agencia de seguridad marítima? Sí, pero pasándole la factura al armador, evidentemente. Ujú. ¿Qué pasa? Que para eso tú tienes que encontrar al armador. Entonces, empieza la batalla administrativa, abogacía del Estado, intentando localizar quién es el armador de ese barco. A ver, el barco es bandera de Islas Marshall. Entonces directamente van a contactar, o el procedimiento sería así, contactarían con Islas Marshall, con una dirección fiscal en Majuro, en la capital de Islas Marshall, donde te va a atender un señor, si te atiende, un fideicomiso, un trustee, que te va a decir, no, mire, ese barco, yo soy su representante, pero yo, según el ordenamiento jurídico de Islas Marshall, aquí hay un secreto de propiedad, hay un secreto bancario y no tengo que revelarle ningún tipo de datos de quién es el dueño de este activo flotante. Y tan, Y se acabó y la tan, historia. tan fresco, tan fresco. Entonces, bueno, pues entonces, palos de ciego, ¿no? Entonces se reclamaría a Rusia, porque estos barcos los opera Rusia. Rusia diría, no, mira, este barco no es ruso, a mí no me moleste, porque este barco tiene bandera de Islas Marshall. Vaya usted a Islas Marshall. Entonces, la primera medida es el capitán a la cárcel, como poníamos en la narración de Matrioshka, ¿no? Ujú. La primera medida es el viejo a la cárcel para que la opinión pública, digamos, saciar la ira. El capitán que al final y al cabo no deja de ser un mandado y el eslabón más débil de una compleja cadena de mando y de intereses. La primera es el capitán y el primer oficial a la cárcel. Pero esa playa hay que limpiarla y ahí va a haber unas pérdidas. España es un país turístico, cuidado, ¿eh? Canarias vive del turismo. No se está valorando en un escenario, ya no un accidente, ya no un accidente, sino un escenario, estos escenarios de guerra híbrida desigual, no se está valorando el daño que puede hacer un buque tanque como arma ofensiva contra una economía de servicio que vive básicamente del turismo. Incluso pensando mal, podríamos pensar que a Rusia le interesa que ocurra algo para destrozar la economía
de una zona Claro, del claro, por país. eso digo que es un escenario de guerra híbrida desigual, que es una cosa que yo no sé si se está valorando, quiero pensar que sí. Entonces, sería muy difícil, para ir acortándolo, sería muy difícil dar con el armador, o los armadores, o los dueños del barco, que ya sabemos que es Rusia. Entonces chocarías contra una serie de empresas pantallas, fideicomisos, brokers, representantes, trustees, que Sí, generarían. como un pinball, que vas de un lado para otro. Pum, Claro, pum. tú piensas que a día de hoy no está claro quién es el dueño del Prestige, o no se le determina, Y ya han pasado ¿cuántos años? y ya ha llovido el Prestige. Bueno, pues a día de hoy todavía hay una leyenda negra de si unas iniciales que se filtraron en un periódico que pertenecían a un señor, a un griego ruso, no me acuerdo y tal, eran realmente los dueños del Prestige. Es decir, un armador, yo como armador, no como Dark Fleet, como armador que estoy sentado en mi casa del Pireo, no quiero que se me identifique con mis buques tanques. Por eso yo mis buques tanques, porque puede pasar un accidente, los tengo fideicomisados a empresas pantalla, para yo quedar en el anonimato. Ujú. Es decir, ningún armador medianamente inteligente, y los armadores son pícaros como son todos pequeños Aristóteles o nazis, ¿no? Más listos que un gato, va a tener. No, yo soy el dueño de. Toda esta flota es Ujú. mía, y cualquier cosa me llamáis a mí en mi casa, ni de Sí, broma. Todo eso está a través de empresas pantalla. Bueno, pues con Rusia funcionaría así, sería imposible. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Vale? A raíz de accidentes marítimos que han ocurrido, como el del Torrey Canyon en el sur de Inglaterra en el año 67, digamos que la comunidad internacional fue viendo el peligro medioambiental que representaba el transporte de petróleo, y se empezaban a dar pasos para crear lo que es una especie de fondo común de compensación para hacer frente a las indemnizaciones en caso de un siniestro marítimo por vertido de hidrocarburos, solo por vertidos de hidrocarburos. Es lo que se llama el CLC, que es un acrónimo larguísimo que me moriré sin aprendérmelo. Bueno, pues el CLC es un fondo de compensación parecido al consorcio de seguros. Es decir, tú tienes un percance con tu coche contra un tercero que no tiene seguro, y el coche tuyo, perdón por la explicación grosera, te lo arregla el consorcio de seguros. sí, Porque sí, el otro. no, pero mira, clarito. Bueno, pues el CLC funciona así. ¿Qué pasa? Que el CLC es limitado. Mm, Te voy a yo, dar 100 millones, no te voy a dar más. claro, esto lo he hablado con algún abogado marítimo y tal, y hemos estipulado una cifra que no iría más allá de los 100 millones de dólares. Eso es nada. O Sí, sea, si tienes que eso limpiar para, las claro, costas. eso para empezar es nada. O sea, eso es calderilla en un escenario como este. ¿Tú piensas que a día de hoy la Exxon todavía sigue pagando indemnizaciones a comunidades locales en Alaska por el desastre del Exxon Valdez en el Prince William Sound, ahí en Alaska? Entonces, claro, da vértigo pensar esto, da miedo, porque estamos jugando, nunca mejor dicho, a una ruleta rusa en el cual, bueno, aquí no hay una certidumbre sobre quiénes son estos dueños de los barcos. Usted respondería, y ya empiezan a haber voces, gente que sabe realmente de esto, analistas navales fuertes, y empiezan a publicar en sitios como Yoichi, como la revista Captain y tal, que bueno, que la flota rusa, el Shadow Fleet, es una amenaza esperando a que ocurra algo, o sea, es un desastre esperando a tener su momento de gloria, gloria entre comillas, para abrir el telediario y ver que no hay nada detrás de ella a la hora de, bueno, responder, a la hora de responder. Pero, Ya, un ejemplo muy dime, sí, rápido sí, para tranquilo. que la gente vea lo que es el blanco y el negro. Perdón. Si no me equivoco, en el año 2020, el Bull Carrier Wakashio japonés se la pegó en un arrecife en Isla Mauricio, en el Océano Índico. Japón inmediatamente respondió, y los armadores. ¿Por qué? Porque los armadores estaban localizados. O sea, se sabía que el barco pertenecía a esta corporación nipona, y Japón pagó indemnizaciones, retiró el pecio, retiró los restos del barco, recogió las ciento y muchas toneladas que se vertieron de crudo pesado. Ciento y muchas toneladas, eso no es nada. Ajá.
Es decir, yo el accidente piloto que pongo en mi narración, perdona que haga publicidad, No, no, hazlo, tranquilo. en Matrioshka, habló de un accidente serio, de un barco que toca fondo y bueno, y escupe al mar 1 millón de barriles de crudo. Eso te hipoteca paisajísticamente y medioambientalmente una costa durante mucho tiempo, Ujú. durante mucho tiempo. Y no hay Con nada. la cadena de consecuencias que generaría Por eso, eso te ¿no? decía que si estoy poniéndome en la mente del Kremlin, diría, oye, tiro abajo un barco allá por el Canal de la Mancha y se la lió parda a Francia, a Inglaterra y Que a yo, todos los Países yo Bajos. he tenido un poco de prudencia, de miedo a la hora de presentar nuestra teoría, ¿no? No se está teniendo en cuenta el poder que representa, o la amenaza que representa un buque tanque Es como una como bomba. arma arrojadiza contra, claro, ahí en el Mar del Norte son economías industriales, pero un sitio que viva del turismo, que viva del sector servicio, eh, Ya. cuidado. Rafa, por todo lo que te estoy viendo, ya para esto, para terminar, Y el futuro, como decía antes, es más negro que el crudo. O sea, no se ve a corto plazo una posibilidad de atajar este problema. Porque legalmente no se puede, porque no parece que haya ganas de hacerlo legalmente. O sea, todo se está, digamos, haciendo la tormenta como para que Rusia siga sacando beneficio y ganando, porque hay mucha gente que está sacando mucho dinero de esto. yo la verdad es que mi teoría al respecto, la voy a decir, me puedo equivocar, seguramente me equivocaré, pero yo creo que hay que tener, si hablas de esto, tienes que tener una opinión, una opinión clara, ¿no? Yo creo que todo va a ser en función de la demanda del crudo. Es decir, Rusia no va a mantener una flota de 1.000 buques tanques si no tiene mercado, si no tiene demanda. Mm, yo creo que es bastante razonable pensar que la va a tener, porque Rusia está exportando y yo veo como hay dos destinos que están empezando a ponerse encima de la mesa, que uno es Brasil y el otro es África Occidental, es decir, semanalmente dos, tres barcos aparecen con destino a Dakar. Dakar es el puerto de Senegal, pero también es el puerto de la Franja del Sahel, es el puerto de Burkina Faso, es el puerto de Mali, es el puerto de Níger, porque la mayoría de la mercancía entra a través de su puerto, pues son países cerrados al mar, ¿no? Y ahí Rusia, pues ya sabemos que está un poco metida. Entonces yo creo que el fenómeno Dark Fleet se va a quedar o no. Yo creo que se va a quedar y va a crecer en función de esa demanda de petróleo. No creo que esté tan condicionado por cómo pueda evolucionar el escenario en Ucrania, porque si se firma una paz en Ucrania, ojalá sea pronto, un armisticio, la forma que sea, la demanda de crudo va a seguir. La demanda de crudo es independiente del, del conflicto en Ucrania. Entonces, también Rusia se ha colocado en una posición de ventaja respecto a Occidente a la hora de hacerse con esta flota. Es decir, yo creo que ha sido un adelantamiento por la izquierda, porque nadie se ha parado a pensar que ya con las teorías de Mahan ya estaba claro el término de talasocracia, ¿no? Quien domina el mar domina el mundo. Rusia no es una potencia naval, tiene una gran armada, pero está muy por detrás. Yo no creo que sea ni la cuarta flota del mundo en operatividad, en peso sí, pero en operatividad por el estado que la tiene, ¿no? Pero se puede convertir en una talasocracia de la mano de India, Sí, en una medida de unión, India, ¿no? pero sobre todo de China, una talasocracia comercial marítima. ¿Cómo? Bueno, pues quien tiene los barcos tiene el transporte. Esto se explica muy bien en una película que se llama Siriana, que yo se la recomiendo a la gente. Siriana, una película de George Clooney, Sí, me suena, que, sí, sí. que pone el foco sobre una teoría que la verdad es que siempre me olvido quién es el autor, pero hay una teoría que dice que va a llegar un momento en que el número de buques tanques disponibles
para saciar la demanda mundial de crudo, se va a desequilibrar hacia el lado de China Ujú. y ahí habrá una guerra. Es decir, esa teoría te lo plantea así. Lamentablemente me van a perdonar, pero me olvido del nombre. Pero en la película se hace un guiño a eso, ¿no? Es decir, los barcos no se construyen con suficiente rapidez para saciar la demanda. Es decir, piensa que construir un supertanque es una cosa mínima de 18 meses. Y en 18 meses la curva, los precios del petróleo y la demanda, pues es voluble, varía. Entonces es una jugada delicada con muchas variables que pueden generar una curva a estudiar. Pero creo que Rusia pues, se ha colocado en una posición de ventaja porque los barcos los tiene, el producto lo tiene y tripulación no le falta y tampoco le falta mercado. Ujú. Lo dejo ahí. Pues Rafa, muchas gracias por esta clase maestra. No, Yo siempre digo que siempre aprendo cuando os escucho, a los que habéis pasado por el canal, pero realmente hoy he sido de verdad, hoy he aprendido lo que no está escrito. Rafa, muchas gracias. A todos nada. recomiendo que es una pequeña historia cortita, Matrioska, Matrioshka, Matrioska, el y cisne negro, está está en la en su Twitter, lo podéis encontrar, y lo pondré en en Twitter mío Instagram. es Springbok 1973. Ujú. Pues ahí Ahí, está Rafa, y ahí podéis encontrar sus o historias. incluso poniendo el hashtag Darkfleet, que yo creo que lo tengo monopolizado. Sí, Si pones el hashtag Darkfleet, te lleva ya a mi pequeña cuenta de Twitter, en donde, bueno, ahora es X, perfecto. en donde intento pues contar esto y generar un poco también de cosas del mar, generar un poquito de, poner mi grano de arena para un poco de cultura náutica. Explicar algo que realmente es una cosa muy de nicho, pero a veces nos viene, digamos, Sí. nos viene a bien saberlo. Pues Rafa, de verdad, muchas gracias y nos vemos. Cuídate. Venga, un saludo, muchas gracias.